¿Qué tal? Sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición de La Semilla en el Surco Jurídico. Les da la cordial bienvenida su amigo Amado Ceballos Valdovinos, coordinador de este proyecto de intervención educativa que se aplica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. El título formal de este proyecto de intervención se llama Semillero de Formación de Jóvenes en Investigación en las Ciencias Sociales y Jurídicas. Bueno, debo decirles que en el semillero una de las actividades fundamentales es el desarrollo de talleres de análisis y lectura de textos a los cuales se les busca componentes jurídicos. En esta ocasión quiero recomendar el libro que leeremos en breve mediante el taller mencionado. El título del libro es Corazones Perdidos. Si notamos, el título es un libro con diferente interpretación que puede dársele con el solo título. Es de 1979, el autor es Heinz Koselleck, es un escritor alemán, pero a diferencia de lo que se pueda pensar, por el título, es un libro que trata básicamente sobre bioética y ética jurídica. Bueno, ya les estaremos comentando de él. En su momento pensamos dedicar un podcast exclusivamente para comentar algunos de los textos analizados y sus implicaciones jurídicas. Bueno, en esta ocasión nos acompaña una alumna que forma parte del semillero y que nos platica de un tema muy novedoso, pertinente y actual. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, maestro. Mi nombre es Ana Fernanda Boya Castillo. Actualmente curso el sexto semestre de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Me encuentro en el semillero de Jóvenes en Investigación y el día de hoy les hablaré acerca de una nueva reforma. Como ha dicho anteriormente el maestro, ha sido muy pertinente, nueva y ha tenido una trascendencia pues necesaria e importante. Bien, Ana, ¿y cómo se titula esta reforma y a qué ley pertenece? Si nos pudieras por lo menos dejar entrever ahorita el título y luego profundizaremos en lo demás. Sí, claro. Esta nueva reforma se denomina la Ley Silla, que establece una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, fíjate, Ana, que yo he leído algunas de las cosas que has escrito y tú aseguras que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. ¿Por qué tú has llegado, de acuerdo a tus investigaciones y a tus análisis que te has, digamos, especializado dentro del semillero, por qué aseguras que es un derecho fundamental el derecho al trabajo? Pues he establecido que el derecho del trabajo es un derecho fundamental porque se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, en el que establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y decente. Asimismo, al priorizarse o al reconocerse este derecho, garantiza que el individuo tenga una remuneración económica tanto para él como para sus familias, donde muchas veces estas personas dependen de más individuos. Bueno, creo que más claro no podría ser porque es considerado un derecho fundamental. Creo también, Ana, que la progresividad de los derechos que vienen materializando debe reconocerse que tienen su base, muchos de ellos, en una visión muy grande que tuvo el constituyente de 1917 y que es el reflejo el resultado de la revolución de 1910, ¿no? Y antes de ello, bueno, la lucha obrera había sido muy importante y se ven de algún modo reflejados en la Constitución. Y aquí yo creo que no debemos de olvidar las huelgas de Río Blanco y Cananea y las huelgas en la industria textil en el sur del país, ¿no? Y eso es muy importante que lo rescatemos y que para los jóvenes, para las chicas, los chicos jóvenes tengan en mente
que hay un gran antecedente de lucha durante todo lo largo del siglo pasado y la defensa que se ha dado en este siglo. Bueno, Ana, entrando ya al tema central, ¿podrías platicarnos más o menos de qué trata esta ley? Y luego hablaremos de los objetivos, pero de momento, ¿de qué trata esta ley? Esta ley trata, esta reforma sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la cual se establece de manera muy general que el patrón proporcione asientos o espacios en el que él pueda descansar, el empleado pueda descansar, así como también darle un tiempo prolongado para que pueda al menos tener sus necesidades básicas, como la cuestión de comer, descansar. Y pues aunque sea denominado silla, no establece que nada más sea una silla, sino que puede ser cualquier otro, como un asiento, como un sofá, cualquier otro medio. Muy bien, Ana, creo que es, como lo dije, pertinente y actual, pero también muy necesario que se difunda, porque aún en el ámbito jurídico y por supuesto en el ámbito laboral y en el ámbito de los patrones, no se conoce muy bien. ¿Cuál sería el objetivo principal de esta ley que tú has identificado? Pues el objetivo principal va encaminado hacia la de salud, tanto la salud física e intrínseca de la persona como las cuestiones emocionales y psicológicas, ya que uno de los principales objetivos que busca esta reforma es la reducción a los problemas de salud a corto plazo y largo plazo, ocasionados ya sea por estrés o por estar de pie durante tanta jornada laboral como lo son las 8 horas continuas, lo cual genera dolores lumbares, insuficiencia venosa, fatiga, lesiones en las rodillas, condiciones hemorroide, fatiga, y que estas cuestiones trascienden o involucran que tenga el empleador unas disminuciones en su calidad de vida, afectando no solamente en su condición, sino a largo plazo, demostrando de esta manera mecanismos que garanticen su debida protección al individuo, es decir, al empleado. Muy bien, mira qué pertinente, porque fíjate que cuando empezó a hablarse de la propuesta de reforma, algunas personas, no sé si de manera malintencionada, decían un poco como en burla, como que a quién o dónde se va a aplicar, pero si volteamos a ver muchos lugares, muchos espacios, pues es muy necesaria, ¿no? Entonces, de manera así como muy sintética, ¿cuáles serían las obligaciones, digamos, más puntuales que señala esta ley de los patrones? Sí, claro, establece la obligación al patrón de promover el número suficiente de asientos, sillas con respaldo a disposición del empleado. Asimismo, establece la obligación de tener una regulación, es decir, de que entre el mismo colectivo de trabajadores se establezcan regulaciones para el uso y el tiempo que se le va a destinar a esta área. Asimismo, queda prohibido al patrón que no permita el disfrute y el uso de estos inmuebles para el trabajador. Pues mira, de verdad es que muy interesante. Yo creo que este tipo de charlas con las novedades de reformas de ley deben de ser como más sistemáticas y con una obligación, digamos, de las instancias gubernamentales de que lo socialicen, porque muchas personas no saben, por ejemplo, qué giros o negociaciones o espacios laborales tú crees que sería muy necesario que se difundiera. Pues fíjense que con esta nueva reforma lo que establece es llegar a muchas áreas, no nada más específicamente a una, aunque sí es cierto que sería influenciado y tendría mucho impacto en el área de salud, en el área de comercio, en el área de franquicias, en el área de restaurantes y centros comerciales, que lo vemos día a día, que son trabajos donde creo que hemos tenido familiares o hemos tenido amigos donde se dedican a este sector. También asimismo va a tener impacto en las cuestiones agroindustriales, y que gracias a esta nueva reforma ha podido llegar a un ambiente mucho más grande.
Asimismo, esta reforma ha tenido un impacto positivo en la cuestión de mujeres. ¿Por qué? Porque según la encuesta nacional de empleo del 2022, en las tiendas departamentales y autoservicios laboran alrededor de 1 millón de trabajadores, en los cuales el 52% son mujeres. Esto es un impacto pues importante. ¿Por qué? Porque esto va a reducir en su cuestión laboral, también va a tener un impacto positivo en su salud. Eso es muy cierto. Yo quiero cerrar el podcast con una recomendación. Además de que socializar los datos, democratizar el conocimiento, como lo tratamos de hacer bajo este podcast y muchas más personas lo están haciendo, es también hacer un llamado a la Secretaría del Trabajo y a las distintas instancias que vigilan el cumplimiento de esta ley. Porque fíjate que la Ley Federal del Trabajo destaca y señala la figura de una persona, un funcionario, que se llaman inspectores del trabajo. Si nosotros queremos ver que esta ley cumpla sus objetivos, tendrá que invertirse, tendrá que ir a los extremos del cumplimiento de los inspectores del trabajo. Porque todo esto que tú describes sucede en estos giros laborales, en estos giros comerciales, en el campo, en la ciudad, pero sí no vemos a los inspectores del trabajo que documenten si se está cumpliendo o no los extremos de esta norma. Entonces es muy probable que la alegría que para muchos trabajadores y para laboralistas militantes causó la creación y modificación de esta norma, pues puede quedar en eso solamente, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Con esto concluimos este podcast y les invitamos para una nueva edición. Hasta luego.